Cuando yo comencé mi carrera en Estados Unidos hace 20 años, mis opciones eran entre Amazon, Google y ¿Y Microsoft. te imaginabas llegar a tan alto nivel dentro de alguna de las empresas más grandes del mundo cuando empezaste tu carrera? La verdad es no, esa es la respuesta simple. Sin embargo, Hoy tengo como invitado a Eduardo Indacochea, quien ha tenido una carrera estelar en empresas Big Tech como Microsoft, Google y Meta. En tan solo 15 años, Eduardo pasó de ser un contribuidor individual a liderar productos multimillonarios como Microsoft 365, Performance Max de Google y la Business Suite de Meta. Lo fascinante es que Eduardo tuvo una carrera muy diversa antes de meterse a tecnología. Pasó por la Marina de Guerra del Perú, ingeniería y marketing antes de meterse de lleno a plataformas de publicidad digital. Hoy Eduardo y yo conversamos de cómo acelerar tu ascenso desde contribuidor individual a roles ejecutivos, luego de 20 años en esta industria, mi consejo es muy simple. Enfócate en donde puedes tener mayor impacto. de cómo conseguir mentores y que te abran puertas, Los títulos oficiales de quiero que seas mi mentor, y me lo han dicho varias veces a mí, esos desaparecen, porque esos de cómo crear negocios multimillonarios dentro de una gran compañía. que tienes que ser políticamente hábil. Esta entrevista es una mina de oro para los que quieren trabajar en Big Tech o grandes empresas de tecnología y construir una carrera de alto impacto. Ahora sí, los dejo con mi conversación con Eduardo Indacochea. Hola Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Enzo, muchas gracias por la invitación. Feliz de tenerte. Eduardo, empezaste tu carrera en la Marina de Guerra del Perú, mucho antes de que incluso se funde Facebook, la última empresa donde estuviste trabajando y donde tuviste la oportunidad de trabajar con su fundador. ¿Cómo fue que llegas al fascinante mundo de startups y de tecnología? ¿Y te imaginabas llegar a tan alto nivel dentro de alguna de las empresas más grandes del mundo cuando empezaste tu carrera? La verdad es no, esa es la respuesta simple. Sin embargo, desde el momento que comencé mi carrera, siempre tuve en algo que es en común, que es establecerme metas muy ambiciosas para mi carrera, que a la vez sean alcanzables, y eso lo practico desde la Marina hasta ahora. Y voy encontrando cuáles son esos límites y los sigo empujando. Entonces, todo comenzó en la Marina y llegué a encontrar esos límites que me llevaron a estudiar ingeniería industrial en la Universidad de Lima, estudiar también ingeniería naval en la UNI y luego ver que mi segundo paso sería llegar a Nextel. Y me fue muy bien, crecí la red en lo que se podía, pero también llegué a ese momento en que dije, quiero llegar al siguiente paso. Y lo común que aprendí en Nextel era que tenía que hacer un MBA en Estados Unidos. Luego que entras ya a este ambiente de Estados Unidos, es historia. En el MBA identificas cuál es la industria, en mi caso fue tecnología. Comencé a tomar esas metas y esas metas me llevaron a tomar los caminos que he tomado hasta ahora y llegar a los puestos que he llegado ahora. ¿Hay alguna característica, hábito, comportamiento que te hayas llevado de tu paso por la Marina que haya estado presente a lo largo de tu carrera, incluso hasta hoy? Si tuvieras que apuntar a una o dos o tres cosas. Creo que lo más fundamental para mí es tener un propósito, una misión. Y eso fue lo que probablemente lo rescato desde la Marina hasta ahora. Lo segundo es cómo me tomo el tiempo para pensar si es que estoy consiguiendo esas metas. En el mundo corporativo puedes estar muy confundido en seguir haciendo lo que siempre has hecho sin tener una meta clara y puedes hacer 10 años eso, pero yo no, yo me pongo una meta que cada 2 o 3 años doy un paso atrás y digo, estoy haciendo lo que realmente quiero conseguir. Esto es realmente por lo que vine a este país. Es este el motivo por el cual estoy en Meta, en Google, en Microsoft. Tengo esos reminders en mi chip cada 2 o 3 años. Tal cual en la Marina tienes los cargos, ¿no? Que vas subiendo. Exactamente, eso es la jerarquía en la Marina y el propósito de la función que estás cumpliendo, lo que me ha enseñado. Y si vas a cualquier publicación o hablas con cualquier CEO como Satya o hablas con Sundar de Google, te hablan de esa manera también. Ellos no tienen la preparación militar, pero es la práctica que se está dando en tecnología ahora. Claro, o sea, tienen la disciplina de cada 2 o 3 años hacerse esas preguntas difíciles acerca de dónde estoy, a dónde quiero ir. Exactamente. Y si lees el libro de Satya, si no me equivoco, que publicó hace unos 10 años, él habla de reset, por eso. Y yo te puedo hablar de mis 5 resets que he tenido en mi carrera. Estoy en uno de esos resets ahora, porque no estaba consiguiendo las metas que yo quería y tengo que hacer un reset para
orientarme a esa meta y tratar de conseguirla de esa manera. Me encanta esta mentalidad y vamos a ir tocándola en el transcurso de la entrevista. Ahora, me gustaría dividir la conversación en partes, quizás incluso en resets, como decías, según tu carrera y también según las compañías Big Tech donde estuviste. Ahora, al inicio de tu carrera fue bastante diversa, ¿no? O sea, pasaste por la Marina, luego hiciste ingeniería, marketing, luego tu MBA, y luego saltas a Big Tech, donde en un inicio de tu paso por Microsoft también saltaste entre varias áreas o distintos negocios antes de meterte de lleno a publicidad digital, que es donde, digamos, te has vuelto un experto y muy respetado en la industria. Cuéntanos sobre ese inicio de tu carrera en Microsoft, sobre la progresión y también qué ventajas crees obtuviste de haber probado tantas funciones y áreas de negocio antes de especializarte en un área. Probablemente la raíz de esto es el haber vivido en Perú. Las carreras en Perú son muy limitadas, es decir, eres ingeniero industrial o eres abogado o eres médico, y en mi caso marino o militar, pero mi puesto en Excel era de planeamiento estratégico en finanzas y realmente eras el gerente de producto, eres el de finanzas, eres el administrador de empresas, eres el que hace todo. Entonces, yo no sabía qué carrera quería tener, porque cuando pasas de 5 carreras a 250 o 1000 especialidades, no sabes realmente qué es lo que te gusta. Entonces hay una razón pragmática para esos cambios. Pero hay una razón personal también, que es, yo me había establecido una meta que era, yo quiero ser gerente general de una empresa. Y mi fortaleza creo que siempre ha sido entender empatía, es decir, entender al ingeniero, entender al marquetero, entender al de ventas. Y mi filosofía de carrera fue, quiero tocar cada una de esas carreras para saber conectar mejor entre ellas. Yo pensé que si hacía eso no iba a subir muy rápido. Hay una segunda característica personal que es, a mí me gustan los retos y dije, no, voy a hacer las dos cosas a la vez. Voy a ir vertical y voy a ir horizontal, a ver cómo me va. Entonces, mis primeros 5 a 8 años de experiencia en Microsoft fueron esas. Fueron tocar varios lugares para saber qué es lo que realmente soy yo o dónde voy a destacar. Y segundo, ganar las experiencias para generar esa empatía. Al final de 10 años en Microsoft entendí que Product Manager era lo que me gustaba y la gerencia general sigue siendo, pero no soy muy dogmático entre los dos. Puedo pasar de Product Manager a General Manager y no, regularmente lo hago, depende del producto de impacto. O sea, si es un producto pequeño que está creciendo, prefiero enfocarme como General Manager, porque puedo reducir riesgo y manejo más las variables. Y cuando estoy en productos que son más grandes de escala, prefiero ser el product manager para poder enfocarme más en la estrategia del producto. En Microsoft fuiste parte del 0 a 1 de M365, enfocado en consumidor, que eventualmente canibaliza a Office 365. ¿Qué lecciones te llevaste de tu paso por Microsoft? ¿Alguna historia que valga la pena compartir o resaltar? Primero, a nivel de carrera, yo había terminado mi ciclo de Windows y Windows Live, la meta que me había establecido de tener una aplicación móvil en iOS para Outlook o Hotmail de las alturas. En ese momento era un súper reto porque Microsoft no aceptaba eso. Entonces, al completar eso, dije, ok, ¿qué voy a hacer ahora? Y comencé a mirar dentro de Microsoft Y y fue además en un cambio tecnológico que a Microsoft le costó mucho, ¿no? entonces, romper esa tradición era algo importante y eso fue lo que yo quise hacer. Pero en ese momento, cuando entra Satya, no había muchas cosas que me interesaban, porque era mucho cambio que pasaba a nivel de CEO. Yo era nivel 65, que significa probablemente mid manager dentro de una empresa corporativa. Entonces dije, bueno, me puedo ir afuera o creo algo que yo creo en el producto. Entonces, inspirado en, si se acuerdan de Amazon Prime en ese entonces, dije, ok, esa idea me gusta. En lugar de organización contra organización, dije, no, voy a ser la persona que puede unificar en base a un producto. Y ahí fue que se generó la idea de tener una sola suscripción que puedas tener todos los valores de Microsoft. Entonces, la primera lección que tuve fue, en corporación, tienes muchas razones por tener miedo en la carrera y no hacer cosas. Dije, no, me voy a dar el permiso de no tener miedo de las consecuencias de mis acciones y voy a escribir un plan de producto para crear Microsoft 365, que en ese entonces se llamaba Work and Play. Y lo hice.
Lo segundo fue cómo vender la idea y cómo venderme. Para eso fue conectarme con los sponsors, que son los ejecutivos que creen en ti y van a apostar en ti. Y a las finales, a nivel de producto, lo que aprendí es, Microsoft es una empresa que tiene mucha escala, que si lanzas un producto probablemente la gente lo va a tomar. Mi instinto era, oye, es una buena idea, Amazon lo está haciendo, hagámoslo mañana. Hubo algunas frustraciones, evidentemente, de mi lado que me estaban aguantando para hacer etapa por etapa, pero el valor de Product Market Fit y Research lo entendí completamente, porque a las finales las decisiones que teníamos que tomar, qué va en la suscripción y qué no va en la suscripción, no lo hubiese podido hacer si es que no me tomaba el tiempo de hacer el Product Market Fit, que es el 80% del valor que tenía que tener en la suscripción y qué es lo menos necesario. Entonces eso fue lo que me ayudó a progresivamente crecer y finalmente MS365 reemplazó a Office 365. Y eso hay un tema organizacional también que aprendí, que es, tienes que saber cuál es el momento que te tienes que salir. Yo ya no me podía quedar como el gerente de M365 porque si no hubiese limitado la escala del producto. Entonces, cuando ya no eres útil al producto, es mejor que tú te vayas para que el producto salga adelante. Fascinante. Mencionaste esta idea de romper la tradición. Y de algún modo, empezando M365 y con su éxito, rompes la tradición de Office 365. ¿Qué retos enfrentaste en ese momento? Porque de algún modo estás proponiendo un producto que va a matar otro producto, donde hay gente trabajando en ese producto. Cuéntanos un poquito más de los retos o lo difícil de ir por ese proceso cuando estás en una empresa tan grande, donde hay otra gente del otro lado. No eres una startup que está disrumpiendo al competidor. Es gente que está en tu equipo, en tu empresa. Claro. En el contexto era, tenías Office 365 que ya se había movido de los discos de instalación pago una vez. Windows era otra organización que se vendía solamente cuando había una nueva computadora que comprabas o una licencia nueva, Windows 95, 98. Después tenías Xbox y tenías Music y Cloud. Entonces eran como 4 o 5 organizaciones con productos distintos y con clientela o target customer distinto uno del otro. Entonces, lo que nosotros vendimos en ese momento internamente era, tenemos que redefinir quién es nuestro cliente. Nuestro cliente no es el jugador de Xbox, Windows, nuestro cliente no es el que compra cada 2 años. Y dijimos, bueno, me voy a enfocar en el head of household, cuáles los padres de una casa que son los que van a comprar una suscripción que maneje toda la vida. ¿Por qué fue eso importante? ¿Por qué? Porque si pones en un triángulo de Maslow de cuáles son las cosas más importantes que gastas en tu casa, productividad no es muy importante y tenías el reemplazo de Google Workspace en esa etapa. Entonces dijimos, no, tenemos que proteger Office haciendo un bundle de todos los productos de Microsoft. Entonces ese fue el contexto en el cual tuvimos que vender esta idea y la proposición internamente fue finalmente, al tener al Head of Household pagando por esto, la activación va a ser más grande en Xbox, va a ser más grande en Windows y va a ser más grande en Office. Y eso va a ser lo que va a tener más sostenibilidad y nos va a permitir crecer 15 a 20%. ¿Qué fue lo que pasó? Y estratégicamente no estuvo muy débil Office al enfrentar a Google. Y si ves la historia ahora de Office contra Google, Office sigue siendo un producto muy influyente y es más, Google parece que se ha enfocado en otros lugares y protegimos en ese momento al consumidor de Microsoft. Me parece fascinante ese tipo de decisiones estratégicas y competitivas donde el consumidor juega ese rol clave para defender otros de los negocios de estas grandes empresas. Justo ayer estaba conversando con una amiga que trabaja en estrategia en Adobe y nos comentaba cómo Canva les estaba impactando tanto. Y uno en un inicio era, no, Canva se enfoca en consumidor, en la cola larga de los clientes chiquitos, pequeños, pero Canva ha penetrado a tanto nivel que el consumidor, ya tanta gente lo usa, pueden empezar a ir a empresas y además al segmento B2B, que es donde está el mercado de Adobe. Entonces Adobe ha tenido que reaccionar y lanzar Adobe Express, que es su competidor para Canva, para defender, como decías, su consumidor y su posición competitiva. Exactamente. La labor que tenemos como startups es buscar esos huecos que nos dejan las empresas grandes, que las necesidades del consumidor o del cliente no están bien satisfechas. Y haces un muy buen producto para eso, pero después expandes en donde realmente el dinero está. Y esos son los threats para las empresas más grandes. Entonces, tú cuando estás en corporativo, tienes que ver qué empresas están teniendo momentum en esos huecos que has creado y cerrar los huecos inmediatamente con producto, con modelo de negocio. En este caso yo usé un modelo de negocio para cerrar uno de esos huecos. Hoy las empresas tienen que hacer más con menos. Todos sabemos lo difícil que está el mercado. Pero
Controlar tus gastos no tiene que ser un dolor de cabeza para ti ni tu equipo. Déjame contarte de Rindegastos, la plataforma de gestión de gastos corporativos en que confían más de 3.000 empresas en Latinoamérica. Con Rindegastos puedes personalizar los flujos a las políticas de gastos de tu empresa, ahorrarte hasta un 75% del tiempo de rendir cuentas manualmente e identificar gastos duplicados y fraudulentos. De hecho, en 2023, Rindegastos encontró que el 7% de gastos que empleados solicitaron reembolso fueron duplicados o fraudulentos. Esto puede significar literalmente millones de dólares en gastos para tu compañía. Además, Rindegastos se integra con cualquier ERP del mercado para mantener siempre tu contabilidad en línea. Si quieres llevar tu gestión de cobranzas empresariales al siguiente nivel, checa Rindegastos. Y para quienes escuchan Startupeable, Rindegastos les entrega un 40% de descuento en la implementación. Ve al link en la descripción del episodio o ingresa a rindegastos.com, solicita una asesoría y menciona Startupeable para recibir tu descuento. Hablando un poquito más de carrera, al inicio de las carreras hay este desafío interesante entre, por un lado, añadir logos a tu currículum, ¿no? De grandes empresas, que en tecnología pueden ser los Microsoft, los Google, los Ubers, quizás en sectores más tradicionales puede ser un McKinsey o grandes bancos de inversión. Y hay poder y valor en esos logos, pero por otro lado pueden haber caminos más arriesgados, quizás menos sexys, como otras startups. ¿Cómo aconsejas a las personas pensar en cuán valioso es haber trabajado en una de esas empresas tipo FANG y qué valor genera tu currículum versus otros retos profesionales? Cuando yo comencé mi carrera en Estados Unidos hace 20 años, los startups existían evidentemente, pero no era algo tan común que podrías hacer y mis opciones eran entre Amazon, Google y Microsoft. Luego de 20 años en esta industria, mi consejo es muy simple, es enfócate en donde puedes tener mayor impacto. Y en empresas grandes corporativas, evidentemente el reconocimiento de la marca es lo que recibes. Pero siempre te van a preguntar y siempre tienes que preguntarte cuál es el impacto que estoy haciendo yo. No es el impacto de Office o Xbox, en mi caso en Microsoft, sino es qué rol estás cumpliendo tú y qué impacto estás teniendo. Eso es muy importante. En el caso de las startups, el beneficio es opuesto, es decir, tienes un rol más enfocado, tienes no muchos recursos, pero tienes una misión muy enfocada y el potencial de impacto es importante. Entonces, lo que siempre tienes que saber decidir es cuál de los dos te va a dar mayor beneficio en términos de impacto. Uno con escala, con un rol más pequeño, o el otro va a ser un rol más grande, pero con muchas adversidades de nivel de recurso y de product market fit. Entonces, si tú crees en la idea del startup, anda por esa idea. Si estás en una posición en Microsoft, Google o cualquier corporación que te permite tener el impacto o el rol adecuado, esa es una muy buena opción. Y si no sabes, mi recomendación ha sido comienza por corporación si es que realmente no sabes. Si eres enfocado, ándate a startup. Si no eres muy enfocado, ándate a una empresa grande y ellos te van a enseñar a enfocarte inmediatamente. Qué interesante manera de verlo. Alineado a lo que dices, cuando uno dice, yo fui el empleado número 20 o de Rappi, pues nadie más te pregunta, es como que ya, tuviste mucho impacto en esa compañía. Pero si dices, trabajé en un Google, en un Microsoft, ok, ¿qué hiciste? ¿No? Es diferente el tipo de preguntas y el reconocimiento que se obtiene de haber participado en cada tipo de compañía. Mi primo y tu amigo me contó que en tu carrera has tenido muy buenos mentores. Y algo curioso, en mi experiencia, es que el concepto de mentor en Latinoamérica no es tan común, no es una práctica muy común. Y en Estados Unidos lo he visto, creo que es muy parte de la cultura americana. Todos mis amigos me dicen, mi mentor tal, mi otro mentor, mi otro mentor. Me pregunto, ¿cómo encontraste estos mentores? ¿Ya tenías esa práctica desde Latinoamérica? ¿Fue algo que aprendiste al mudarte a Estados Unidos? ¿Y qué impacto ha tenido en tu carrera? En Latinoamérica, la función del mentor la cumplen normalmente los padres o los tíos. Son las personas que te aconsejan qué puedes hacer y probablemente generacionalmente ha sido mucho más limitada los consejos que te podrían dar. Acá en Estados Unidos o en Europa y Asia, la función del mentor es básicamente darte consejos de operacionales, estratégicos o de carrera. Y un buen mentor es la persona que te ayuda a encontrar la respuesta. No es el que te da la respuesta, es el que te ayuda a encontrar la respuesta.
Hay otro concepto que lo voy a llamar sponsors, que son las personas que van a tomar riesgos por ti. Es decir, cuando hay un cambio de carrera y dicen, ok, Enzo, Eduardo, confío para esta posición, ese es un sponsor. O esa es la persona que te va a ayudar a encontrar la persona, el angel investor, la conexión que te va a llevar el Series A, B, C. Esas personas te conocen, son personas que van a apostar y tomar un riesgo por ti. En mi caso, yo encontré mis mentors y sponsors en base a mi trabajo. Han sido mis jefes o los skip levels, que son los que me han visto el impacto del trabajo que he hecho. Pero lo más importante, creo yo, es mantener la relación con ellos. Entonces, tus managers son los que van a ser tus mentors y tus sponsors. Entonces, cultivar esa relación es muy importante dentro de tu carrera. Yo sigo hablando con la gente de Microsoft a pesar de que yo estaba en Meta o estaba en situaciones competitivas de Google con Microsoft y seguía hablando con la gente de Microsoft. Y esa es una práctica común que recomiendo tener de todos. ¿Algún tip práctico acerca de cómo, digamos, consolidar estas relaciones de mentoría? Me mencionaste digamos, el tema de mantener la relación, pero quizás algo más que hayas hecho. No sé si tú las oficializaste. Oye, quiero que seas mi mentor, quiero que nos reunamos una vez al año, una vez cada tiempo. ¿Cómo lo implemento? Digamos, ya conocí a esa persona que creo que me puede aportar mucho. ¿Qué hago? El mentor puede ser operacional o puede ser de carrera. Me voy a enfocar más del de carrera. El operacional me refiero es, tengo una presentación al board o tengo una presentación al senior leadership. Ayúdame a cómo llegar a Enzo, por decir. O sea, cómo convenzo a Enzo. Eso es lo que llamo operacional. De carrera quiere decir, estoy tomando este tipo de decisiones, dame tu punto de vista. Mi tip más importante es involucrar a mis mentors y sponsors dentro de mi carrera. No son los que me van a generar las condiciones, pero cada vez que voy a tomar una decisión, estoy en un momento yo de transición ahora, por ejemplo, para tomar una decisión y estoy consultando con todos mis mentors. Entonces, ¿qué haces con eso? Los involucro y son parte del problema y parte de la solución de esa manera. Entonces, yo genero la lealtad con ellos y ellos generan lealtad conmigo y están apostando en mí. Y a las finales, ese tipo de relación también te lleva a que ellos te abran el camino a la siguiente carrera. Entonces, los títulos oficiales de quiero que seas mi mentor, y me lo han dicho varias veces a mí, esos desaparecen, porque esos el checkbox que te han dado en el manual cuando comenzaste tu carrera y te dicen tienes que tener un mentor. Lo más importante no es eso, lo más importante es generar esa situación muy involucrada. Yo, todos mis mentors, tengo su número de texto y antes de hacer algo que se publique en la prensa, algún cambio de carrera, ya los tengo informados porque esa es la manera que los he involucrado. Tienes que mantener una relación muy cercana porque ellos son las personas que te van a apostar en ti cuando pases por los momentos más difíciles. Me gusta este enfoque porque resuena mucho con la relación entre un emprendedor y un inversionista o sus miembros del consejo. Digamos, no te desaparezcas un año y luego vengas con un problema pidiéndome una solución, ¿no? Mantén al tanto, desarrolla la relación. Quizás la moneda de cambio no es dinero, es tiempo, es confianza, es lealtad, pero construyes una relación de largo plazo y puede ser muy, muy impactante y puede, bueno, mover la aguja de tu carrera si es que le das el tiempo a esa relación. Y va a pasar que te van a pedir favores los mentores. Y también tienes que saber decir no. Y eso es lo más difícil. Yo estaba en Google y había una fecha límite de soporte de una API y uno de mis mentores me llamó y me dijo, necesito 6 meses más, mi empresa tiene este problema. Y le dije, lamentablemente no puedo hacer una excepción porque estas son las reglas. Y si te doy la excepción a ti, le tengo que dar a 150 empresas más que Claro. perdería tantos billones de dólares y no puedo justificarlo. Entonces, ese tipo de relación que tienes que tener con estos, que es lo mismo como dices tú, los investors son las personas que cuando pasas de una empresa a la otra, regresas a la misma persona con la que Exacto. comenzaste en esa relación. Para gente que está iniciando su carrera en empresas de tecnología, grandes empresas o startups, ¿tienes algún otro consejo o tip de carrera? ¿Qué cosas crees que deberían hacer bien en esos inicios? Y lo que hago yo, primero es preguntarme, ¿por qué estoy tomando esta decisión? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? ¿Es por el tipo de clientes? ¿Cuál es la visión? ¿Me gusta la visión o no me gusta la visión? La segunda es, ¿qué es y cuál es el impacto de lo que voy a hacer? Y la forma en la que lo veo es, imaginemos que adelanto el reloj un año, ¿qué es lo que va a pasar dentro de un año si es que hago todas las cosas bien? Tercero es, tengo todas las herramientas, empowerment, recursos para llegar a esa meta. Me hago esa pregunta. Y la cuarta pregunta que me hago es,
¿cómo puedo medir el success de lo que estoy haciendo? Si no puedo responder cualquiera de estas 4 preguntas, inmediatamente yo genero la respuesta. Una de los aprendizajes que tuve en mi carrera, que lo desarrollé en Estados Unidos, siempre tienes que tener un punto de vista, siempre tienes que tener una opinión. Que mucho feedback que me dicen es, soy muy opinionated. Prefiero ser opinionated a no ser opinionated. Y si tengo nuevos datos, tengo que cambiar mi opinión inmediatamente. Entonces, si no puedo responder una de las 4 preguntas, dentro del proceso de entrevistas o dentro del proceso de manejo de feedback, dentro de la empresa digo, estamos fallando en la estrategia, estamos fallando en el success, y esto es lo que deberíamos hacer. No solamente me presento el problema, presento esta es la solución que deberíamos tener. Y si no hay compromiso en mi carrera, es decir, en las posiciones que estoy tomando, en resolver esas 4 preguntas, me retiro. Y eso fue la razón por la que me he retirado de Meta el año pasado. Una de las 4 preguntas no me las podían responder y dije, ok, si no la podemos responder, en 6 meses me salgo de la empresa. Y es así como sigo paso a paso dentro de mi carrera. Estas 4 preguntas, ¿nos recomiendas conversarlas con tu manager? ¿Cómo las utilizas ya en el contexto del día a día de tu trabajo? Depende del nivel que seas. Si eres un individual contributor, probablemente inclusive el gerente mediano no va a poder tener todas estas respuestas. Vas calibrando con quién debes tener. Si es una pregunta más operacional de estas 4, por decir recursos o equipos, cuál es la negación organizacional, con el Meet Manager es una muy buena conversación que puedes tener. Si es una pregunta más estrategia y el de why, el Meet Manager probablemente te puede dar una opinión, pero no va a ser la más informada. Para eso pasas al skip level. Ellos son los que te tienen que responder las preguntas del why y de la estrategia, cómo se alinea esta estrategia corporativa. Si tus managers no pueden responderte a esa pregunta, tú tienes que estar preparado, porque pueden haber vicepresidentes o pueden haber gerentes que te van a decir, ok, ¿qué es lo que tú piensas? Entonces tienes que estar listo como para responder ese tipo de preguntas a nivel corporativo. A nivel de startups y VCs y a nivel de funding, angel funding, son las mismas preguntas que te van a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué crees que ese producto va a funcionar? Tienes que responder las mismas preguntas. Yo lo que he visto es que en el startup o VC es un proceso más acelerado que en el proceso corporativo, porque en el corporativo tienes una posición más pequeña, nuevamente. En el lado del startup tienes que saber desde la parte estratégica hasta la parte operacional. Me encanta este marco de trabajo porque creo que son 4 preguntas que si te las haces y como dices, haces este proceso iterativo, están en tu rol, en tu trabajo, y no hay buenas respuestas, a lo mejor estás en una posición, en una empresa, donde las condiciones no están armadas para que tengas éxito en esa posición. No importa que sea el mejor trabajo, la mejor empresa, si las condiciones no están dadas para que puedas tener éxito, asumiendo obviamente que haces bien tu trabajo, te vas a topar constantemente contra paredes, contra techos. Y nuevamente, esto es algo personal. ¿Por qué? Si volvemos a qué es lo que me motiva a mí, es propósito, impacto, crecimiento, reto, ambicioso. Si eres una persona que no estás en ese módulo y estás, para mí es más importante estabilidad personal porque mi situación de vida ha cambiado y quiero enfocarme en estabilidad por ahora. O conocimientos, quiero estar cerca de esta persona para escuchar todo lo que dice. Esas son motivaciones distintas para cómo aplicar este framework de las 4 preguntas. Este framework aplica para las personas que están en ese momento de grow, 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 crece, crece, crece en tu carrera de alguna manera. Uh-huh. Entonces, para resumir, las 4 preguntas eran... La primero, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Segundo, ¿qué es lo tangible que estamos haciendo? Lo que he visto en mis 20 años en la industria es la primera y la segunda pregunta normalmente son las más difíciles de responder cuando estás en corporación. Normalmente lo haces porque somos Microsoft, o porque somos Google, o porque somos Meta. La tercera es, tengo todas las condiciones adecuadas. Tengo la organización adecuada, tengo los recursos adecuados, tengo el empowerment adecuado. Y el último es cómo mido el impacto de lo que estoy haciendo. Esto en nivel de corporación también pasa muchísimo. A veces te estás enfocando en algo que es irrelevante a los líderes. Entonces, si tu métrica no se alinea, tu success no se alinea con el success del vicepresidente o el senior vice president que algunas empresas tienen, es mejor no estar en ese equipo. ¿Por qué? Así hagas un muy buen trabajo, es irrelevante para tu progresión en carrera. Estás jugando a perder de algún modo. Exactamente. Buenísimo. Vayamos un poco más a las siguientes etapas de tu carrera. Y en Microsoft y Google tienes la oportunidad de construir negocios enormes de miles de millones con M365, el negocio de publicidad o ads de Microsoft,
y luego Performance Max en Google. Me pregunto, cuando estás en una empresa tan grande y quizás está conectado a las 4 preguntas que nos has mencionado, ¿cómo llegas a ponerte en la posición de empezar un negocio clave? ¿Hay decisiones que tomaste o algo práctico que hiciste para incrementar las probabilidades de ponerse en esa posición de participar en un negocio que va a ser clave para el crecimiento de la empresa? Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupiable. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista. Hay dos cosas que yo estoy orgulloso de lo que hice cuando estuve en Google. Uno fue lanzar un producto que se llama Performance Max. Es una campaña que compras todos los productos de Google con una sola campaña, que tradicionalmente ha sido compras search con clics o compras YouTube o compras display. Eso ha sido una revolución dentro de Google que les está funcionando, están en el año 3 de ese producto. Y el segundo fue Connected TV, que es como entramos a la pandemia, más gente ha dejado Xfinity o cualquiera o DirecTV y se están enfocando más a las aplicaciones con Roku o Apple TV o cualquiera de estos boxes o Chromecast dentro de Google. Lo que aprendí en Performance Max fue algo muy simple. Tienes que responderte dos preguntas muy importantes. ¿Quién es tu primer cliente para el producto que estás generando? Dime quién es para poder llamarlo y preguntarle si tomarías el producto. Y segundo es, ¿qué valor está tomando esa persona dentro de la nueva iniciativa que estás tomando? En el caso de Performance Max, Google me empujó a ser muy claro en eso. ¿Por qué? Es una posición de mercado de Google que es muy ventajosa y podemos lanzar cualquier tipo de producto y puede pegar, pero ¿qué te garantiza que 80% de los advertisers vayan a usar el producto? Y lo que hice fue entrevistar a todas las personas, a todos los clientes que podía ser y la segmentación, cuál es el target customer y todo eso, pero las motivaciones y por qué y ser súper claro en lo que tenía que hacer fue lo que aprendí porque la masificación que ahora está llevando, Performance Max ahorita es como de 30 a 45 billones de dólares, con 15% de ganancia sobre el revenue o los ingresos que tenía, era el responder esa pregunta. Y lo que le interesaba al cliente era el performance. El performance se definía por el número de conversiones al mismo costo. Tenía que llevar a ese tipo de precisión en la respuesta para poder generar el producto. ¿Y por qué también era importante? Porque también tenía que saber qué era importante para Google. En ese momento lo importante para Google era, estábamos lanzando nuevos canales como Shorts, que es el que compite con Reels de Instagram o TikTok. Y lo que teníamos que saber era que queríamos incrementar qué tanto podíamos ver budgets entre un canal y el otro. Y la pregunta es, ¿quién está recibiendo más valor? ¿Y qué tipo de decisiones te puede llevar a que haya más valor para Google o más valor para el cliente? Lo que aprendí en Google fue tener un método de tomar decisiones en base a los principios de los trade-off. ¿A qué voy con esto? Si lo más importante para el cliente es performance y lo más importante para Google es la liquidity de los budgets, había decisiones más pequeñas operacionales que ya ni yo como el líder tenía que tomar decisiones porque ahí sí sabía cómo tomar la decisión. Una decisión muy básica era, le enviamos reporting de canales donde ha sido que se ha construido el performance por canal. Una persona cualquiera te va a responder si el cliente te está pidiendo, hazlo. No, en este momento, en este framework era no. ¿Por qué? Porque si le das ese reporting va a confundir más al cliente y va a pensar que va a poder replicar un canal con el otro. Y eso afecta al principio de performance para el cliente. A pesar de que sea no popular decirle no al cliente, le vamos a decir no. ¿Por qué? Porque al final eso va a afectar al cliente. Eso no lo había aprendido en Microsoft dentro. La maestría me lo habían dicho, pero nunca sabía cómo aplicarlo prácticamente, que lo llevé al momento. ¿Quién es el cliente? ¿Cuál es el valor? ¿Y cuáles son los principios de las decisiones que debía tomar a partir de ello? Me parece fascinante porque es un punto donde limitar las opciones del cliente al final es mejor para el cliente. El problema de tecnología normalmente, y nos acusan de tener una caja negra que tomamos decisiones para ellos, pero
finalmente no tienen todas las herramientas y no le podemos dar acceso a todas las herramientas que sabemos que es lo que realmente ellos nos están pidiendo, pero esa es la mejor decisión para ti en ese momento y tienen que confiar en ti en base a los resultados que le estás dando a tu cliente. Hay que escuchar el problema al cliente, pero no necesariamente cómo te pide que lo resuelvas. Exactamente. Que normalmente es la tensión entre el marketero y el product manager. El marketero te tiene que decir, o el de negocios te tiene que decir qué es lo que quieres conseguir, no me digas cómo hacerlo. La labor del gerente de producto, el product manager, es cómo llegar a ese resultado. Y la labor del ingeniero es cuáles son las mejores tecnologías para poder conseguir el cómo que ha establecido en el plan de producto el product manager. Tú sales de Microsoft, llegas a Google, inmediatamente tenías la dirección de hacer algo como Performance Max, o cómo es que llegas a ponerte en esa posición de empezar Performance Max. Okay, que resulta, como dice, siendo un proyecto tan estratégico. Pienso en alguien que está en una empresa y dice, oye, ¿cómo hago para ponerme en el Performance Max de la empresa donde estoy? ¿No? Que es un negocio tan clave y tener la oportunidad de participar en ese negocio clave o en esa iniciativa estratégica. Y la respuesta te la voy a dar un poco sesgada porque ya cuando llegas a un nivel 8, 9, ya estás a un nivel ejecutivo dentro de estas empresas de tecnología. La persona que me contrató a Google era Jared Dishler, que es el que manda dentro de Google Ads. Es decir, no tenía que vender la idea o tenía que hacerlo. Yo llegué a Google para hacer Performance Max. ¿Cómo llegó la idea de Performance Max? Yo estaba en Microsoft y mi ambición era llegar más de los 10 a 15 billones de dólares que hacía advertising dentro de Microsoft. Y una de las ideas que tuvimos fue Digital Marketing Center. Una sola campaña y no compras clics, sino compras venta de productos o suscripción o lo que realmente el negocio quiere. La conversión. Esa era la idea que teníamos dentro del Small Medium Business. ¿Por qué? Porque Microsoft estaba limitado en inventario, porque no tenía el mismo inventario que tiene Google o el mismo inventario que tiene Meta. Esa era la idea que tenía. Pero para eso teníamos que tomar mayores riesgos. Microsoft no estaba decidido a tomar esos riesgos. A eso va the how en mi framework de cómo tomo decisiones. Y para esto me comenzaron a bloquear y en uno de los acercamientos sociales, Manuel Bronstein me dijo, ¿por qué no hablas con Jerry? Y ahí fue que me conecté con Jerry y comenzamos a hablar de este concepto y me dijo, yo he tenido la misma idea a nivel de Google, pero no a nivel de usar inventario de otros lugares, sino quisiera hacerlo dentro de Google. Yo dije, bueno, y es así que se genera la idea, soy el empleado número 1, contrato al número 2 y ahora ya son 1.500 personas trabajando en ese producto. Entonces, en esa transición hay dos cosas que resaltar. Uno es el poder de las conexiones o mentors o los recursos que tienes. En este caso, si Manolo no estaba para conectarme con Jerry, probablemente no hubiese existido, que no me hubiese pasado a Google y no se hubiese generado Performance Max. Y segundo es el valor del alineamiento de visión y creer en la visión de lo que estás haciendo. Con tu co-founder si estás en una startup o con tu jefe si es que estás haciendo un movimiento corporativo. La experiencia de Performance Max suena a esta idea de crear una startup dentro de otra startup o dentro de otra empresa, que es algo que muchos corporativos, grandes empresas tratan de hacer, algunas con mayor éxito que otros. ¿Tienes algún consejo de cómo hacer esto para que sea más efectivo? Todas las empresas queremos hacer eso. Los ejemplos que te puedo dar, que yo tengo dos, uno es M365 en Microsoft y Performance Max en Google, han sido en base a ideas que he tenido, que creo en las ideas, he tenido evidencia para esto, he tenido la experiencia, lo he escrito en un one-pager, he hecho el pitch para mis sponsors y los sponsors han movido fichas y es como se genera. Orgánicamente, normalmente eso no pasa. Normalmente pasa cuando la idea es buena, tiene buena evidencia y tienes los sponsors adecuados. Ese es el nivel corporativo y eso se llama entrepreneurship, que eso es lo que yo me he especializado hasta ahora en empresas grandes. Que el nivel de startup normalmente es el común. Exacto. Es el proceso tienes natural una idea, de una startup. Es lo natural que pasa en el startup. Pero las diferencias más importantes es que dentro de la empresa tienes que tener un buen network of sponsors para poder salir adelante. Segundo, es que tienes que ser políticamente hábil para saber cómo salirte del tema. ¿Por qué? Porque dentro de las empresas grandes
organización uno versus organización 2 va a querer tomar la idea y te la va a querer robar inmediatamente. Yo he podido hacer una o dos en mi carrera, pero he tenido como 10. Las otras 8 las he tenido que regalar a otras organizaciones porque en el proceso que no lo había hecho bien, otra organización automáticamente se tomó. En el caso de Performance Max, a mí me pusieron como el líder de todo Google Ads y de Performance Max. Entonces, mientras que el 10% de mi tiempo iba a Performance Max en ese entonces, el 90% iba en el producto que hacía más de 150 millones de dólares. Pero poco a poco yo iba moviendo recursos de Google Ads a Performance Max, porque yo podía balancear el tema. Así que, ¿cómo funciona? Al final, para responderte tu pregunta, se resuelve por los mismos principios que cualquier startup. Una buena idea, con una buena evidencia, con los buenos sponsors y tener un proceso en el que vas haciendo checkpoints en los cuales la iniciativa está mejorando. Si puedo inferir algo de lo que me dices, es que si tratas de llevarlo por el proceso formal de presentar esta idea dentro, digamos, de la jerarquía de una compañía, es muy probable que no encuentres el apoyo necesario para hacerlo. Tienes que de algún modo saltearte o buscarte huecos entre la jerarquía organizacional para encontrar esos sponsors que te ayudan a mover de algún modo el tablero de ajedrez para acomodarlo a tu favor. Exactamente. Y cuando yo digo sponsor, no es mi gerente Exacto. normalmente. En este caso, en M365, el sponsor es el Senior Vice President. O sea, era 5 niveles por arriba de mi gerente. Y llegué a esa persona solamente por el impacto que tuve con Hotmail. Entonces, la persona me contactó, cultivé esa relación, le mandé un mail, me hizo hacer una presentación, se la mandamos a Satya, porque él tiene línea directa con Satya, y ahí terminas en 2 semanas hablando con Satya y sus delegados. Esa es la forma en que he visto que funciona. Lo mismo ha sido con Performance Max. No hablé con mi gerente, no hablé con el skip level de mi gerente, hablé directamente con la persona que está manejando el negocio. Porque si te pones de la posición de ese Senior Vice President o de ese vicepresidente, ellos están buscando innovación. Ellos no quieren quedarse con el único producto que tienen, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, no saben cómo llegar a esa persona. Y el middle manager, cuando viene una persona que toma riesgos, no le gusta eso tampoco, porque los expones a que queden mal o perder la cara con los gerentes. Entonces, no están listos o la forma corporativa tradicional no está lista para este tipo de innovación. Me encanta esta idea porque suena que estos vicepresidentes o senior vice presidents son como un inversionista de algún modo, ¿no? Que están buscando dentro de su propia empresa quiénes son esos emprendedores que están trayendo ideas disruptivas y saltarse todo lo que hay de por medio para agarrar ese emprendedor, apoyarlo. Vayamos un poquito del lado de carrera dentro de tu etapa en Google, porque vas escalando, digamos, a partir de creo que de los últimos años en Microsoft y entrando en Google, vas escalando rápidamente en roles, ¿no? De manager, a director, a vicepresidente. ¿Cómo describirías que fueron cambiando las habilidades y objetivos que necesitabas para ir, digamos, subiendo de nivel en tu carrera? Lo inicial cuando tú comienzas tu carrera en corporación como IC, que es Individual Contributor, es lo que están buscando de ti que eres una persona que sabes del tema, eres knowledgeable, que tienes los elementos que hacen que puedas cumplir la tarea de la mejor manera, mayor impacto, menor tiempo y con mayor escala. Ese es tu trabajo como IC y eso lo tuve yo hasta llegar a Microsoft, probablemente mis primeros 5 años de Microsoft. Luego pasas a Middle Manager, que lo que buscan es que pueda ser una persona de la cual pueda generar un equipo de 5 a 10 personas y que seas altamente eficaz. Me acuerdo que uno de mis mentores, que en ese momento que era mi jefe, me decía, te voy a hacer gerente cuando tu par diga que quiere trabajar para ti. Y esa era la barra que tenía yo en ese momento. Entonces, tenías que tener la habilidad de generar esa misión, esa visión. Tenías que tener la habilidad de atraer y retener a las personas y buscar roles que no sean duplicativos unos con los otros, que sean súper claros. Y me acuerdo que uno de mis mentores me decía, tienes que escribir tu función en una línea, en una oración. Esa oración es, mi trabajo es conseguir este impacto en estos clientes y esto es cómo voy a medir el impacto de mi trabajo. Y eso es lo que yo hacía con cada uno de las personas que trabajaba para mí en ese momento. ¿Por qué? Porque eso da la claridad de, como equipo, esto es lo que tienes que conseguir, la contribución de cada elemento, de cada persona que estaba dentro del equipo. Eso es como para generar el equipo, pero después tienes que también saber cómo promover tu equipo, saber cómo desbloquear tu equipo, el sponsor de tu equipo, cómo le consigues los buenos proyectos,
¿Cómo haces que los demás sepan de lo que estás haciendo? Entonces, hay muchas herramientas en corporación para llegar a ese punto, pero los skills que tienes que estar mostrando son más ejecutivo en el sentido de decir, a este lugar estamos llegando y esto es la parte azul, como se dice en una de estas herramientas, que es la parte matemática, cómo estás llegando a estos resultados. Luego que pasas esa etapa de middle manager a vicepresidente, ya cambia completamente. Tu función no es hacer eso. Tu función es cómo inspirar a una visión, cómo crear el diseño organizacional para que más de un middle manager trabaje eficientemente, cómo proveer la claridad a nivel de estrategia corporativa de lo que estás haciendo, cómo llegar a un lado humano con la persona. Mi one-on-ones, por ejemplo, con 3 niveles o 5 niveles deep en la organización eran más personales, o sea, para sentirse valorado dentro de la empresa, darle la claridad, cuál es el valor de esa persona para la organización, cómo se está alineando mis metas con la meta de la persona y cómo lo puedo ayudar a nivel carrera. Es algo más humano y social, inspirador. Tu función es, sí, crear la visión estratégica, alinearlos, para a la vez llegar a esas personas para que todos estén motivados para salir adelante. Y lo que más importa, los resultados evidentemente eso es lo más importante, pero lo segundo es las métricas de moral del equipo, de la organización. Mi meta era crear como un ambiente que es 500 personas, soy el líder de esa organización y tengo que generar el mismo momentum y vibe dentro de la empresa, que es, estamos todos juntos para llegar a este outcome. No que eres un empleado de los 200.000 que Microsoft tiene. Hablando de tu primera experiencia en management, ¿no? Cuando llegas a ser como dijiste, un middle manager por primera vez, ¿hay alguna práctica o herramienta que rescates que te permitió tener éxito como nuevo gerente? Ha sido algunos años, pero regreso un poco. La práctica que yo tenía era el one pager del equipo. Es decir, este es el equipo, esto es lo que estamos haciendo, este es el propósito, estas son las métricas, cómo nos van a medir el success del equipo, estas son las personas que manejan cada cosa y esto es cómo progresar en tu carrera. ¿Por qué? Porque el middle manager, si no lo escribes, es que no lo vas a practicar y no lo vas a hacer. Y todos se van a dar cuenta, menos tú, que no lo estás haciendo. Entonces, la práctica de escribir el one pager realmente eran 2 páginas y publicarlo y decirle a mi gerente qué era lo que estaba haciendo, fue una práctica que siempre me salvó porque me ayudó a tener la claridad de pensamiento. Y después, cuando llegamos, una cosa que es muy común en corporación es el proceso de calibration o el proceso de performance management o el proceso de promociones. Si no lo escribes y no explicas por qué estoy promocionando a Enzo versus Alan, si no lo puedo explicar, eso era una práctica que yo creía que era failure para mí. ¿Por qué? Porque yo tenía que ser accountable a mi equipo de seguir las pautas y los principios que ponía dentro de ese failure. Así que si estás en esa etapa de ser middle manager, mi recomendación es ten la claridad de escribirlo, porque eso te va a ayudar a ti, a tus gerentes y a las personas que están dentro de tu equipo. Hablando de feedback, hoy todo el mundo habla de dar feedback, recibir feedback, pero creo que poca gente realmente sabe cómo hacerlo bien. Y sobre todo creo que en empresas grandes, como decías, a medida que vas subiendo la escalera, hay un poco más de trabajo político. Me pregunto si es más difícil no recibir feedback súper directo, súper claro. Entonces mi pregunta es quizás un poquito general, pero ¿hay algo que hayas aprendido acerca de cómo obtener el mejor feedback más directo, más honesto de la gente con la que trabajas? Tiene que haber feedback de todos lados, de las personas que están arriba y sus pares hacia ti, de tus pares hacia ti, de las personas en tu organización hacia ti y también de las personas a las cuales tú estás representando, en este caso. Es decir, feedback viene de todos lados y como se dice dentro de la empresa, es un gift. Porque es raro encontrar un feedback que sea súper valioso algunas veces porque te sientes obligado. Lo que he visto es a veces es transparente, es decir, en Google, si tú provees feedback, la persona puede ver el feedback. En Meta, tú puedes elegir. Microsoft ha sido muchos años, así que ya no me acuerdo. La final es la manera más valiosa que para mí, dentro de mi forma de ser, es yo cuando estoy hablando con mi one-on-one, tengo una sección, this is what I did well and this is what I didn't do well. Y esto es lo que aprendí que tengo que cambiar.
Y le pregunto en todas las sesiones de one-on-one, que normalmente son cada 2 semanas, si la persona está de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque el buen feedback es el feedback que es a tiempo y honesto, no el feedback que viene cada 3 meses o 6 meses. ¿Por qué? Porque ese feedback de 3 o 6 meses normalmente están haciendo paperwork para tu promoción o no promoción o si te van a dar un raise o no. Claro, el feedback formal versus el informal, digamos. El informal es el más importante y tiene que haber correlación de uno con el otro. Es decir, mi líder me sorprende 6 meses después de un feedback, es un mal líder. Si es que es algo que hemos estado hablando cada 2 semanas, es una buena. Pero mi práctica es mantener ese nivel de feedback informal. Transparencia es parte de mis valores, porque si lo quieres ocultar, va a salir de todas maneras. No, no he visto en algún momento que tú puedas ocultar algo. Te lo van a decir tus pares, el jefe o alguien de tu equipo. Entonces, y lo hablo con la organización. Así esté un no hands delante de 200, 300, 100, 50 personas, mi comunicación no es la mejor. Así que si no entiendes mi acento, hablémoslo. O si crees que enfoqué mucho en people en lugar de impacto en esta serie de promociones, hablémoslo. Si alguien me da feedback de alguien en mi equipo, como middle manager en este caso, tu función no solamente es transmitir el feedback, es validar el feedback también. Es decir, alguien me lo da, pregunto a 2 o 3 personas que estuvieron en la situación, pregunto la opinión de la persona al quien le está dando feedback y luego saco mi conclusión en base a estos 4 puntos y digo, esto es lo que pasó. Entonces a la persona en mi equipo le digo, next time, tú tienes que hacer esto, 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 te recomiendo que hagas esto, esto. Y lo vamos a chequear en un mes porque no quiero que esto salga en el performance en 6 meses. Y a la persona que proveyó feedback le digo, ok, ahora tengo más data points, he hablado con estas 3 o 4 personas y me han dicho que este era el contexto y esto era lo que pasó. No estoy defendiendo, no estoy haciendo argumentando, pero esto es lo que la otra persona debería hacer de ahora en adelante. De hecho, en Meta me pasó algo que me dieron una crítica muy fuerte a una persona de mi equipo y terminó siendo incorrecto. Y si no hubiese hecho la validación, terminaba yo castigando a la persona de manera inadecuada por no hacer mi trabajo como middle manager. Qué buena práctica, porque además, como líder, este proceso de validación te permite crear este ambiente o cultura donde se valora el dar feedback, ¿no? Y no es un comentario que se pierde en el abismo y ahí te das cuenta, pues, cuáles son las culturas que realmente aprecian el feedback versus la que lo dicen, pero en la práctica no lo hacen. Y tú como empleado o IC que estás recibiendo el feedback, ves a tu gerente trabajar en el feedback y lo tomas como está invirtiendo tiempo en ti, en crecer, en hacerte crecer, en lugar de pasar el feedback automáticamente y lavarse las manos y sí, ya le di el feedback y lo comienzo a castigar en promociones y en otro, y ya no estás tan comprometido con el equipo si es que el gerente no hace un buen trabajo. Para cerrar esta idea de feedback, lo que mencionaste es que en tus reuniones uno a uno, tú proactivamente pones, digamos, tu autoevaluación y buscas que la otra persona, digamos, tanto de lo que haces bien como de lo que haces, como que podría mejorar, y buscas que la otra persona valide y te vaya haciendo ese proceso de accountability donde, pues, en tus reuniones uno a uno, una vez, no sé, cada 2 semanas o cada mes, te va diciendo cómo vas en ese proceso. A veces el feedback va a ser prioridades. Entonces, antes de llegar a ese que hice bien, que no hice bien, tengo una conversación de prioridades. Estas todavía siguen siendo mis prioridades. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Por qué? Porque en ese proceso lo que estoy haciendo es, también estoy manteniendo la accountabilidad, no sé cuál es la palabra Que adecuada, creo que no hay accountability, en español. que eso es un problema, si es que Exacto, no dice bastante existe de nuestra cultura. bastante, pero es la accountability del líder también. ¿Por qué? Porque a veces el feedback puede ser, Eduardo no le puso mucho esfuerzo a actividad 5 y la actividad 5 mi jefe tiene que defenderme automáticamente y decir, sí, porque esa es la prioridad más baja de Eduardo. Entonces, proactivamente yo estoy manejando el feedback con las prioridades. Y si mi líder está de desacuerdo en las prioridades, perfecto, eso es una conversación súper chévere en el momento. Eduardo, algo interesante de ti es que casi no tienes presencia en redes sociales. Me costó encontrar algo. Sin embargo, estás, digamos, muy conectado, digamos, estás convertido en alguien muy respetado en Big Tech y en publicidad digital también, digamos, debido a tu experiencia pues, en todas estas compañías. Sé que bueno, me contaste que incluso Facebook te estuvo buscando 3 años antes de que te vayas a Facebook. ¿Cómo has pensado en el valor de marketearte, de marketear tu carrera?
Es muy importante, pero hay dos razones por las cuales probablemente no has encontrado mucho. Número uno es, soy una persona reservada y una persona introvertida. Me he convertido en una persona extrovertida a nivel de trabajo, pero no es algo natural para mí ser una persona que haga mucha publicidad. Publicidad dentro de las redes sociales. Hago mucha publicidad de mí, una publicidad de mi equipo dentro de la empresa o en las conexiones. La segunda es una razón más de precaución. Me ha pasado y que cuando yo pongo un post o hago algún tipo de broadcast, he tenido algunas entrevistas con agentes gubernamentales que no puedo hablar de ello, pero decir si estoy en un antitrust, el juez me ha preguntado, ¿por qué crees esto si publicaste esto? Entonces, me cuido mucho en que cualquier cosa que yo ponga en las redes sociales puede ser publicado en el periódico y me tengo que sentir cómodo que eso sea publicado. Pero si estás en niveles iniciales y de middle management, te diría que lo hagas, porque las personas leen mucho eso y eso te ayuda. Lo que yo hago, mi práctica es lo que te dije, es muchísimo one-on-one, muchísimo, todas las personas que yo confío las tengo en text, por ejemplo, Vidya Srinivas, que es la nueva Google Ads, la nueva líder de Google, ella saca un artículo y inmediatamente le comento por texto, le digo, oye, muy bien esto, pero creo que te faltó esto. O si sale Javi, que es el CEO de Facebook, sale publicando algo o me mantengo conectado con mi equipo y están tomando una decisión, le mando un mail y le digo, oye, creo que deberías enfocarte en X, Y y Z. Hago muchísimo one-on-one para mantenerme en contacto y mantenerme informado y mantenerme en la influencia dentro de los medios. ¿Eso te hace ineficiente? Lo hago solamente con 30 personas probablemente. Para hacer mayor influencia tengo no sé cuántos, más de 5.000 creo seguidores en LinkedIn, podría ser un poquito más masivo. Totalmente, pero me encanta que un poco tu carrera, tu éxito muestra que no tienes que tampoco ser muy público, publicar o compartir, que es un consejo que yo suelo dar, pero creo que hay, digamos, hay múltiples fórmulas y caminos que uno puede hacer y pues sí, como dices, ¿no? Tu estilo es diferente, tu naturaleza es diferente, eres más introvertido, igual puedes encontrar herramientas como la que mencionas, ¿no? De ser muy targeteado, hay estas 10, 20, 30 personas que creo que pueden tener mucho impacto en mi carrera, de construir una relación y pues te enfocas en esas personas sin necesidad de, pues, digamos, ser más público, mucho más abierto. Sí, lo público tiene definitivamente beneficios, pero a las finales también puede generarte problemas. Por ejemplo, en mi caso, que yo he trabajado en advertising en Microsoft, en Google y Meta. Yo elijo a quiénes, o sea, qué tipo de comentarios hacer para quién, porque sé que uno está en contradictorio con lo otro. Entonces, ¿para qué ponerme en una posición de controversia? Al menos que tenga un propósito muy claro. Ya para ir cerrando, en Big Tech, en los últimos dos o tres años, a raíz de digamos, de la caída de la burbuja que vivimos en 21 y 2020, las empresas Big Tech han cortado muchos roles. He visto de middle management, también sobre todo mucho de puestos de product management. Y ha surgido incluso una crítica al rol de product management. Salió Airbnb anunciando que ya no iba a tener product managers. Se está hablando mucho del futuro, digamos, del rol, del puesto. Con toda tu experiencia, ¿cuál es tu perspectiva acerca del futuro del rol de product management en empresas de tecnología? ¿Cómo crees que va a cambiar? Y sobre todo, ¿qué habilidades crees que van a ser más y menos importantes? Lo que te puedo decir es que la función de product manager se va a cumplir de cualquier manera. La pregunta es, ¿quién cumple ese rol? Eso depende de la cultura de la empresa. Lo que yo he observado en Meta es que el rol de product manager sigue creciendo y las personas están absorbiendo funciones que las hacía antes negocio o la podía hacer antes marketing o la podía hacer antes operaciones. Lo que significa que tu rol en Meta como product manager va a ser más operacional y menos estratégico. En el caso de Google, no he visto una limitación en el número de product managers y aún siguen en ese camino. Lo que sí estoy viendo es que algunos de esos roles los están enviando a otros lugares que cuesten menos. ¿Por qué? Porque el común de todas estas empresas es eficiencia económica y eficiencia operativa. Entonces, cada uno tiene una fórmula distinta. En el caso de Google, los roles de Product Manager siguen creciendo. ¿Por qué? Porque en el caso de Google tenían una afinidad muy, muy grande hacia el ingeniero, hacia el engineering, coding. Entonces, eran
famosamente muy proclives a crear más plataformas, crear la tecnología just because, porque es una buena idea y lo vamos a usar más adelante. En cambio, el Product Manager es mucho más enfocado. Creemos la tecnología que podemos usar para este problema. Y es el mismo problema que tiene Microsoft. Microsoft también tiene mucha influencia del lado de ingeniería, que ha creado plataformas muy grandes para escala, porque si ves la tendencia es empresas que tienen más de 20 o 25 años en el mercado, lo que hacen es escala, es lo que han estado buscando, es la eficiencia que están buscando, y el Product Manager o Program Manager, como le dicen en Microsoft, trata de enfocar esas inversiones. En el caso de Airbnb o Meta, que son más jóvenes, probablemente no están en esa etapa. En el caso de Meta, las decisiones han sido más consolidar hacia el Product Manager. Puede cambiar, pero esa ha sido la tendencia que he visto en los últimos 2 años. En el caso de Airbnb, ha sido mayor eficiencia por número de personas para tener rapid decision making y menos layers en general. Y eso le permite que el ingeniero, porque cuando llegas a un nivel 7 o más, al ingeniero le piden que sea también estratégico, le piden que sea organizacional. Entonces, esas labores se las puedes delegar al líder de ingeniería, pero la tendencia de ese líder de ingeniería va a ser invertir más en tecnología para reemplazar cualquier función manual, y eso hace que a veces haya exceso o, como le dicen, tech debt también. ¿Por qué? Porque estás creando muchísima tecnología. Yo creo que eso se va a autocorregir en Airbnb cuando el mercado los castigue por cualquier otro motivo. Así que yo no creo que sea algo de largo plazo. Interesante. Yo creo que es más en la situación en que cada empresa está, pero todas las empresas están buscando eficiencia a la hora de la hora. Una pregunta de cierre, que va a ser un poco obvia, pero si le añadimos a estas tendencias la capa de inteligencia artificial, cuáles crees que son los cambios más significativos que va a pasar dentro de Product Management y la práctica en general de crear productos dentro de esas empresas de tecnología? Yo creo que la respuesta más esencial es, si hay labores repetitivas, se van a tratar de automatizar. Eso es lo que las empresas van a buscar. Si ves las aplicaciones de AI de las que yo he visto en estas 3 empresas, es más que todo reemplazar funciones repetitivas que tecnología o AI puede hacer, por decir, el entrenamiento de las personas de soporte o la persona de soporte. Todo eso se está reemplazando con AI. Pero la parte creativa de producto no he visto un reemplazo. Yo creo que es difícil, muy probable que pueda pasar dentro de algunos años. ¿Por qué? Porque parte de AI, lo que yo he visto es la parte de empatía todavía no está muy desarrollada, y para la parte de creatividad necesito mucha empatía con el cliente. ¿Por qué las tecnologías o AI no están en capacidad en este momento desde mi punto de vista? Es que el cliente no sabe cómo expresar el problema. Normalmente te dicen los problemas que han tenido en el short memory, es decir, la última semana. Pero la labor de Product Manager es encontrar más lo intrínseco, lo que no te está diciendo. Y eso, si no hay rastro, si no hay data de eso, va a ser más difícil que alguien en AI lo pueda rescatar. Me encanta esta idea. O sea, el rol de crear productos es para aquellos problemas que el cliente no tiene la capacidad de poner en lenguaje, de tal modo que la inteligencia artificial lo pueda, digamos, apalancar, y ahí es donde el humano puede tener ese impacto diferencial. Eduardo, ha sido una entrevista increíble. Gracias por eso. Ya nos fuimos un poquito más largo del tiempo que habíamos pensado, pero ha sido una conversación muy interesante. Gracias por eso. Muchísimas gracias, Enzo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.